Hola, ¿cómo les va? Un gusto volver a encontrarlos. Vamos a darle continuidad a la clase que vimos anteriormente, que fue sobre cocos gram positivos. En aquel momento habíamos visto los estafilococos y hoy llega el turno de los estreptococos. Estreptococos como un grupo, un género que tiene algunas similitudes con los estafilococos, pero diferencias que nos van a ayudar a distinguirlos en el momento que nos encontremos con cada uno de estos grupos. En general, y para que lo llevemos a la realidad, ustedes deben haber pasado algún proceso de una faringitis, un proceso con dolor de garganta, con fiebre y la típica garganta enrojecida y a veces con placas. Bueno, ahí vamos a tener una de estas especies del estreptococo, que es el Streptococcus pyogenes, que justamente es el que genera, es el agente causal de la faringitis estreptocóxica. A grandes rasgos, la gran diferencia de los estreptococos con los estafilococos tiene un poco que radica un poco en su nombre. Hablamos de cocos que se agrupan, que crecen en cadenas de longitud variable, de acuerdo a la especie. Vamos a encontrar la característica distintiva también fundamental, que es la prueba de la catalasa. Los estreptococos son catalasa negativos. Va a ser una prueba muy sencilla, pero de gran valor para abrir un poco el camino hacia los estáfilos, catalasa positiva, o hacia los estrepto como catalasa negativa. Bueno, sumemos además que son anaerobios facultativos, que no poseen cápsula, que son inmóviles y que, como les decía, no es solamente la faringitis lo que producen estos estreptococos, sino que algunas especies están relacionadas con cuadros de neumonías, de otitis e incluso muchas infecciones de piel. Así que vamos a comenzar diciendo cómo están clasificados. De esa manera los vamos a encontrar en la familia Streptococcacea. Allí encontramos el género Streptococcus y vamos a citar Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae, aunque por supuesto vamos a encontrar otros que no son patógenos para el hombre y que forman prácticamente parte de la microbiota normal, y algunos otros como los enterococos, que también los vamos a ver en las clases sucesivas. Bueno, los estreptococos se han clasificado de distinta manera. Durante mucho tiempo se utilizó la clasificación según su hábitat, que tenía que ver con algunos que eran piógenos, porque eran productores de pus, otros lácticos porque estaban en la leche, otros eran fecales porque se encontraban en la materia fecal. Una clasificación bastante importante es la que tiene que ver con procesos de hemólisis, es decir, sus patrones de hemólisis. Vamos a tener estreptococos que son alfa-hemolíticos, es decir, que en el agar sangre van a dar alrededor de las colonias un halo de coloración verdoso que tiene que ver con una alfa-hemólisis por una destrucción parcial de los eritrocitos. Esto es muy característica cuando veamos el neumococo o Streptococcus pneumoniae, y hay un grupo de estreptococos que se encuentran en la cavidad oral y que son los Streptococcus viridans, justamente llamados así por esta coloración verdosa que presenta la hemólisis de sus colonias, dando la alfa-hemólisis. En otros casos, y este va a ser el que nos va a ocupar, los dos que nos van a ocupar en la clase de hoy, son beta-hemolíticos. La hemólisis beta tiene que ver con esto, con una destrucción total de los glóbulos rojos alrededor de la colonia y donde se ve totalmente traslúcido. En este caso, les decía, el Streptococcus pyogenes
y la Galactiae, que son los dos que vamos a ver hoy, son del tipo beta hemolíticos. Habrá algunos que no presentan hemólisis, designados como gamma hemólisis cuando no hay hemólisis en el agar sangre. También hay clasificaciones debidas a sus propiedades serológicas, a distintos antígenos que tienen, y en base a esos antígenos se pueden hacer clasificaciones. Así lo hizo en 1933 Rebecca Lancefield, que a través de una sustancia que está en la pared celular de los estreptococos, denominada polisacárido C o sustancia C, logró agrupar con letras a los distintos estreptococos. Le adjudicó letras desde la A hasta la O, siendo los del grupo A, B, C, D y G los más frecuentes en humanos. Insisto, con este polisacárido que es distinto en cada uno de estos grupos. Ahora veremos qué especies están relacionadas con cada grupo. Y por supuesto, hay clasificaciones a veces por las características de sus colonias, incluso dentro de las mismas especies, otras reacciones bioquímicas que pueden encontrar, y por supuesto los análisis genéticos, que son los que justamente han llevado a algunos cambios que se lograron últimamente. Bueno, ¿cuáles serían, así, a grandes rasgos, los de mayor importancia médica? Vamos a tratar en este cuadrito de hacer un pantallazo de la relación entre las especies y los grupos de Lancefield. Según Lancefield, vamos a encontrar a los estreptococos del grupo A. Ahí vamos a encontrar un solo representante, que es el Streptococcus pyogenes, su género y su especie, y agrupados dentro de esta clasificación del A. Tienen un patrón de hemólisis tipo beta y, como decíamos, muy relacionado a la faringitis, la escarlatina, algunas infecciones cutáneas. Esto lo vamos a ver muy bien hoy y cada una de estas manifestaciones clínicas. También veremos al Streptococcus agalactiae, que pertenece a otro grupo porque tiene otra sustancia, otro polisacárido C en su pared celular, y que se le adjudica la letra B. También es beta hemolítico y está muy relacionado a infecciones postparto, a sepsis y fundamentalmente a cuadros de meningitis y neumonías en los recién nacidos. Grupos C y G, sus principales representantes, también son beta hemolíticos y muy relacionados también con faringitis, aunque pueden dar otros cuadros no tan comunes. Tenemos acá Enterococcus. ¿Qué hará acá Enterococcus? Bueno, en realidad durante mucho tiempo estos Streptococcus fueron clasificados como del grupo D, porque justamente reaccionaban con anticuerpos hacia los antígenos del grupo D de Lancefield. Con el tiempo se observó que eran diferentes y que podía hasta clasificárselos en otro género, por eso esos ex-estreptococos del grupo D pasaron a formar el género Enterococcus, pero son muy similares y vamos a ver que Faecalis y Faecium no van a dar hemólisis y están muy relacionados con infecciones urinarias, intraabdominales y causa muy importante de endocarditis. Recién les hablé de los Streptococcus viridans. Bueno, hay varios grupos, distintas especies, Mutus, Sanguis, Mitis, Anginosum. En general son alfa hemolíticos, aunque algunos pueden ser beta o gamma. Y la característica fundamental, que también la veremos, es que son normales. Son parte de la microbiota normal de la cavidad oral y también gastrointestinal y el aparato genital femenino. Suelen, en algunos casos particulares, estar asociados a endocarditis. Y será muy importante el momento cuando veamos al neumococo, designado en forma genérica, que es el Streptococcus pneumoniae. También, al igual que los viridans, son alfa hemolíticos
cuadros de neumonía neumocóxica son relativamente frecuentes y con una gravedad importante, además de causar sinusitis, otitis media y algunas otras infecciones. Acá tenemos entonces el panorama de los que iremos viendo. Para empezar de a poco, comenzaremos por el Streptococcus pyogenes. Nos vamos a encontrar con algunas características típicas, como van a ser su forma esférica, un tamaño que suele estar por debajo del micrómetro, esta agrupación típica en cadenas que veíamos, que se ven muy lindos en las coloraciones de Gram. Nos vamos a encontrar, como dijimos, que son gram positivos, no estrulados, una característica variable, pero pueden tenerla, una cápsula de ácido hialurónico, que es una cápsula que se va a perder con el correr de los cultivos, con el correr del tiempo en los cultivos, mejor dicho, porque justamente tiene hialuronidasa este microorganismo. O sea que cuando comienza a producir la hialuronidasa, degrada la propia cápsula. En cuanto a los requerimientos nutricionales, es un poco más exigente que el estafilococo, si seguimos haciendo comparaciones, por eso, por esa falta de producir algunos nutrientes como son aminoácidos, como son purinas, pirimidinas, vamos a tener que darle un medio enriquecido como es el agar sangre, y con una tensión disminuida de dióxido de carbono. La temperatura es bastante óptima para su crecimiento, bastante estrecha, y son también anaerobios facultativos. Pruebas, como dijimos, una de las más importantes para comenzar a abrir esta llave de los estreptos es la catalasa, que es negativa. Streptococcus pyogenes es beta hemolítico, es susceptible a la bacitracina, que es un antibiótico que no se administra, pero sí se va a utilizar en pruebas para identificación, lo mismo que la polivixina y el PIR, que es una sustancia que la va a degradar el Streptococcus pyogenes, no así otros estreptococos, y va a ser muy importante para la detección, para su identificación. Y no es menos importante la capacidad de lisogenia, es decir, en frecuentes casos va a estar lisogenizado con algunos fagos, y en esas situaciones es posible que los fagos le permitan adquirir genes de producción de toxinas que en algunos casos va a generar cuadros bastante graves. En cuanto a las características morfológicas, culturales y bioquímicas, algunas imágenes acá son coloreados con Gram, vemos acá junto a algunos glóbulos blancos, vemos las cadenitas muy bonitas de cocos Gram positivos. Acá no está tan linda la coloración, por lo menos se ven demasiado rojas, pero sí está muy linda la morfología. Y acá volvemos seguramente a coloraciones de Gram extendidos de un cultivo puro, donde solamente vemos la cadenita de cocos. Cada uno de estos puntitos los vamos a ver al microscopio, un aumento importante, con 1000 aumentos, y los vamos a observar de esta manera. 4 imágenes, las 4 bien claras, digo, para ver la diferencia a aquella agrupación que habíamos visto con los estáfilos, donde aparecían en racimos. Acá lo hacen más en cadenas. También es para destacar y volver a diferenciar con estáfilo las colonias. Las colonias vamos a ver que son más bien pequeñas, traslúcidas. Nos vamos a encontrar con una zona de hemólisis que es bastante distinta a la que veíamos con el estáfilo, porque es una hemólisis importante, un halo de hemólisis importante, frente a una colonia pequeña, contrariamente a lo que veíamos con el estáfilo, un halo muy delgado de hemólisis y una colonia relativamente más grande que esta.
Otro dato importante, mientras las colonias eran cremosas, las del estáfilo, ¿se acuerdan? Fáciles de emulsionar. Acá nos encontramos con un strepto, una colonia más bien dura, cuando las tomamos y queremos hacer el extendido en el portaobjetos sobre una gota de fisiológica, vamos a encontrar que son duras, va a tender como a escaparse de lanza, y también son difíciles de emulsionar. Todo lo contrario a lo que eran los estáfilos, que eran muy sencillas porque eran bastante cremosas. Bueno, la imagen de cómo deberíamos verla, una placa de agar sangre en busca del Streptococcus pyogenes, el grupo A, lo vamos a ver de esta manera, en contraluz, para ver bien esta hemólisis, esta zona que no tiene coloración, ya que, como decíamos, la beta-hemólisis genera un halo translúcido por la destrucción de los glóbulos rojos. Vemos también las colonias pequeñitas, casi puntiformes, de este strepto. No lo vamos a encontrar el Streptopiógenes en animales, solamente va a estar en piel y mucosas del hombre, y en las mucosas lo vamos a encontrar principalmente en el tracto respiratorio superior. Su resistencia no es demasiada, vamos a ver que son sensibles apenas en 30 minutos, durante 30 minutos a 60 grados, como veíamos la bacitracina, que era una de las pruebas que vamos a hacer para identificarlos, va a ser sensible, al igual que la penicilina, antibiótico que hasta el momento no se ha encontrado resistencia. Ya el cloruro de sodio al 6,5% le afecta, pHs extremos, menores a 5, mayores a 9,6, y bilis al 40% también le producen la muerte del microorganismo. Algunas estructuras importantes, componentes de la superficie. Bueno, este esquemita nos hace ver, si quieren, desde adentro hacia afuera. Vemos la membrana celular del Streptopiógenes, vamos a encontrar el peptidoglicano, y después vamos a encontrar una serie de estructuras que van a ser importantes. La primera que vamos a remarcar tiene que ver con esa cápsula de ácido hialurónico, como decíamos, que era de presencia variable, pero sin duda va a tener un efecto, ya que no va a generar anticuerpos cuando ingrese al organismo, porque es un componente normal de nuestro cuerpo. Otra estructura muy importante es esta sustancia C o polisacárido C, que es un carbohidrato antigénico, por supuesto, y que era específico de este grupo A. Decíamos que la clasificación se basaba en distintas estructuras de estos carbohidratos. En este caso, en el grupo A, es un polímero de rhamnosa N-acetilglucosamina. Será lo que caracterice a este grupo A, y será distinto el que tenga el grupo B o C. Vamos a encontrar varias proteínas, van a aparecer así como fimbrias o como vellos, según algunos autores. Son antígenos proteicos que salen hacia la superficie. El M es el más importante, ya que va a evitar la opsonización de la bacteria, va a evitar la acción del complemento también, y por supuesto va a ser un mecanismo fundamental en la patogenicidad de esta bacteria. Vamos a sumarle los ácidos lipoteicoicos, que los tenemos aquí, generados como estos, los ácidos lipoteicoicos, que los vamos a encontrar con una función muy importante en cuanto a la adherencia. Como todo microorganismo, para comenzar la infección es fundamental su adherencia, y este tiene especial afinidad hacia la fibronectina, que se encuentra en los tejidos, entre las células epiteliales. Bueno, acá vamos a encontrar algunas sustancias extracelulares,
varias enzimas, varias toxinas, que las vamos a ir destacando ahora una por una. Como siempre, este esquema lo vamos a mantener después de haber visto las características morfológicas, culturales y bioquímicas, vemos su estructura y ahora cuáles de esas estructuras son importantes al momento de la patogenicidad. Sin lugar a duda, vamos a tener dos fundamentales. Esta cápsula, para los que lo tienen, de ácido hialurónico, porque va a inhibir la fagocitosis, y esa proteína M que decíamos recién, de la cual hay 93 serotipos, que va a ser antigénica, o sea que se van a generar anticuerpos. Claro que dependerá qué serotipo va a ingresar, si es el mismo o no, para que yo pueda tener otra infección por un Streptopiógenes de un serotipo distinto a esta proteína M. Decíamos que interfería la fagocitosis porque actúa sobre el complemento y sobre la opsonización, y también es importante al momento de la adherencia a las células epiteliales. Hay ciertas enzimas, vamos a encontrar una que es la streptokinasa, una enzima que quizás les recuerde a una que tiene el estáfilo, porque esta lo que hace, al igual que aquella enzima de estáfilo, como decíamos, lisa, es capaz de hidrolizar la fibrina. Con esto, además de ser un factor de patogenicidad del microorganismo, es utilizado muchas veces como un medicamento muy eficaz y barato para la disolución de coágulos, para los cuadros de infartos del corazón. La streptokinasa, entonces, del Streptopiógenes. Tiene una hialuronidasa que ya vimos que le va a permitir diseminarse porque degrada el ácido hialurónico. Tiene varias nucleasas. En algunos textos lo van a encontrar también con el nombre de streptodornasas, un nombre bastante antiguo, de las cuales hay 4 tipos, A, B, C y D. Las nucleasas A y C son DNasa, tienen capacidad de degradar el DNA, mientras que la B y la D, además de actuar sobre el ADN, actúan sobre el ARN, o sea que también actúan como RNasas. Alguna proteasa, la C5A, por ejemplo, que es la que actúa sobre el factor de complemento, ¿se acuerdan aquella clase que hicimos apenas un pantallazo? Pero básicamente es un mediador de la inflamación, con lo cual frenaría esta respuesta o esta primera respuesta inflamatoria que puede aparecer frente a la presencia del microorganismo. Toxinas. Entre las toxinas más importantes que no podemos dejar de destacar son 2 hemolicinas llamadas streptolicina. Son capaces, como su nombre indica, de actuar sobre la lisis de los hematíes, pero también sobre otras células, especialmente los glóbulos blancos. Existe la streptolicina O y la S. La streptolicina O, es importante porque es antigénica, va a generar anticuerpos, denominados anticuerpos anti-streptolicina O, y también esta generación de anticuerpos lo va a hacer cuando está produciendo infecciones a nivel de mucosa o a nivel de articulaciones. Allí sí va a generar anticuerpos la presencia de la streptolicina O. No lo va a hacer cuando esté en alguna infección en piel, porque allí se une al colesterol y pierde su antigenicidad. Algo que también es típico de la streptolicina O es que es oxígeno lábil. Entre ambas son las que generan la hemólisis que vemos, pero para distinguir la presencia de esta streptolicina O, al ser oxígeno lábil, habría que hacerle algunos cortes en el agar
para que el microorganismo pueda desarrollar la presencia de esta streptolicina en anaerobiosis y ahí genere su efecto sobre los glóbulos rojos. La que vemos sobre la superficie, la hemólisis me refiero, es generada por esta streptolicina S, que es no oxígeno lábil, por eso lo de su efecto en la superficie del agar, y esta no es antigénica. Las streptolicinas, entonces. Nos vamos a encontrar con la toxina eritrogénica, también llamada exotoxina pirógena, porque uno de los primeros efectos es la elevación de la temperatura, y lo que va a causar es una enfermedad que ustedes seguramente la escucharon, que es la escarlatina. Esa erupción que aparece en el cuello y en el tórax, muy característica en los niños. No todos los estreptococos grupo A van a producir la escarlatina, sino aquellos que estén lisogenizados con un fago. También vamos a destacar que existen 7 serotipos distintos de toxinas, desde la A hasta la J, y esto tiene como moraleja, podríamos llamarlo, de que es posible adquirir más de una vez la escarlatina, ya que si el serotipo es distinto al que uno tuvo la enfermedad, va a repetirse la misma. Y un dato más con respecto a esta toxina eritrogénica, el serotipo A es sumamente particular porque causa un cuadro sobre el cual vamos a hablar ahora, pero se van a acordar ustedes, muy semejante al síndrome del shock tóxico que causaba Staphylococcus aureus. Justamente el síndrome se llama semejante al shock tóxico causado acá por el estrepto. Serotipo A, si es que produce la toxina, serotipo A la toxina, y requiere estar lisogenizado para producirlo. Bueno, la patogenia, no, perdón, vamos a hablar de la epidemiología. Básicamente vamos a aclarar que este estrepto grupo A lo vamos a encontrar colonizando la orofaringe de los niños entre un 15 y un 26% de ellos, los cuales van a tener una aportación asintomática. Es un número a tener en cuenta. Y también puede haber portadores asintomáticos en adultos, un 5%. Esto nos recuerda un poco cuando vimos la parte de microbiota normal y dijimos, bueno, a veces en vez de microbiota van a encontrarse con la palabra flora, que se va a seguir usando, y también en muchos lugares vamos a encontrar el término flora habitual. Acá tenemos entonces un ejemplo, nuevamente, porque también con el Staphylococcus lo teníamos, de un microorganismo que está formando parte de la microbiota de un porcentaje de individuos, de niños y de adultos, que lo consideraríamos una flora habitual. Bueno, un pequeño pantallazo, las enfermedades que puede producir y cómo se adquieren. La más conocida es la faringitis, sabemos que a través de las pequeñas gotitas de secreciones respiratorias que se generan cuando uno habla, estornuda, incluso también puede ser a través de la saliva. Los que con más frecuencia la padecen, aunque también lo pueden tener los adultos, por supuesto, pero más en riesgo están entre los 5 y los 15 años, y normalmente es en el invierno, cuando hay más hacinamiento, está la gente más junta, también vamos a encontrar mayor portación. Después vamos a tener las infecciones cutáneas. Las infecciones cutáneas tienen que ver con alguna fisura en la piel, alguna picadura, a veces con cierta falta de higiene, y justamente primero va a aparecer la infección a nivel de piel y luego puede sobrevenir una faringitis. Puede aparecer en niños pequeños, pero también adultos, y tiene que ver más con los principios del otoño y en verano, climas más cálidos y húmedos. Vamos a ver ahora algunas imágenes del impétigo o la erisipela,
que son caracterizados por este Streptococcus pyogenes. Y la escarlatina, justamente posterior a una faringitis, es justamente transmitida por gotas de secreciones respiratorias, es muy frecuente en niños de edad escolar y también se encuentra en un periodo más de hacinamiento como es en el invierno. Bueno, vamos a ver qué pasos va dando y lo más importante de esto, que nos va a ayudar mucho a recordarlo, es qué determinantes de patogenicidad participan en cada paso. Y digo cada paso porque también nos vamos a remitir a aquella clase donde vimos los distintos determinantes, pero en cada momento de esa interacción que había entre el hospedador y el parásito o la bacteria en este caso. Y será fundamental entonces y necesario para que comience una infección la adherencia. En este caso se va a poder adherir a células epiteliales de la faringe o también a la dermis, y en ese caso, ¿quiénes van a participar? Los ácidos lipoteicoicos, que los destacamos como importantes al momento de adherirse a algunas moléculas específicas, y también la proteína M. Ambos van a favorecer esa adhesión. Luego va a venir un proceso de resistencia al primer momento de fagocitosis que el organismo va a enfrentar a esta bacteria, en el cual la proteína M decíamos que tenía un papel importante, por supuesto la cápsula, y esta proteasa C5A, como dijimos, que actuaba sobre el componente del complemento C5A, que era un mediador de la inflamación. A continuación podrá venir una invasión de los tejidos, una invasión que va a ser a nivel local, sea de la faringe o extenderse en la piel, pero también podrá llegar al torrente sanguíneo y diseminarse a tejidos distantes. Por eso, en algún momento podíamos hablar de algún cuadro articular o de ese tipo. Lo bueno es que una vez que se produce esta apertura, vamos a tener la inducción de la respuesta a través de los anticuerpos, y allí las bacterias van a ser captadas con rapidez y eliminadas mediante la fagocitosis. Pero tengamos presente que restos de la pared celular y del peptidoglicano van a poder persistir y dar un tipo de lesiones inflamatorias crónicas, como vamos a ver ahora, que las llamaremos secuelas post-estreptocóxicas. Entonces, vamos avanzando entonces con los distintos cuadros, la acción patógena de este microorganismo, y la que más conocemos, más hemos escuchado, es la faringitis. Esta garganta que vemos acá, esta faringe, así la vamos a ver cuando tomemos una muestra, vamos a encontrarnos con la boca bien abierta, con un paladar, con una úvula, con las amígdalas, lugares donde vamos a encontrar estas zonas enrojecidas y muchas veces estos puntos rojos, toda una región eritematosa que puede ser característico, también sumado a placas amarillentas, grisáceas amarillentas, que van a corresponder a la acción de estos piógenes. Faringitis estreptocóxica se va a caracterizar por una incubación relativamente corta, de 2 a 4 días, bueno, el típico dolor de garganta, va a haber fiebre, cefalea, malestar, náuseas, vómitos. El dolor abdominal es un síntoma bastante característico en los niños, y como decíamos recién, la faringe, allá la pared posterior de la faringe va a aparecer eritematosa, claramente enrojecida en algunos casos, y el exudado ese que decíamos, amarillo grisáceo característico, las placas que llamamos.
La presencia de ganglios que están inflamados, muchas veces suele aparecer antes el dolor en el ganglio del cuello, por eso hablamos de una adenopatía cervical, y es posible la leucocitosis, es decir, el aumento de los leucocitos en sangre. Esta infección nos va a llamar la atención, por lo menos vamos a encontrarnos que va a ser una sorpresa en algún punto, que si la dejamos solita, la fiebre a los 2 o 3 días va a empezar a disminuir y en una semana vamos a ver que los síntomas han cedido. Por lo tanto, vamos a ver que se autolimita. También la escarlatina es un cuadro que se va a autolimitar y que comienza luego de una faringitis, como la nombrábamos antes, dado por la toxina, esta exotoxina pirógena. Veíamos que la misma toxina genera todo este sarpullido, esta erupción. Para algunos autores la piel se pone como papel de lija. Es muy característico que comience acá en el tronco, algo en el cuello, y posteriormente se extienda al resto del cuerpo. Esto también, como decíamos, se va a resolver en una semana, por eso a veces los tratamientos tratan de ser para frenarlos o para que para disminuir los síntomas, ¿no? El picazón y todo esto. Sin embargo, estos cuadros va a ser muy importante el tratamiento. Aunque sean autolimitadas estas enfermedades, el tratamiento con antibióticos será fundamental porque va a permitir la eliminación correcta de las bacterias y principalmente prevenir las llamadas secuelas post-estreptocóxicas, que son enfermedades bastante graves y en muchos casos irreversibles. Esto en cuanto entonces a las más conocidas, faringitis y escarlatina. Pero dijimos que podían existir infecciones en la piel. Una bastante característica también en los niños, que suele aparecer en la cara, alrededor de la boca y alrededor de los ojos, es el llamado impétigo. El impétigo suele comenzar también como una papulita sobrelevada, enrojecida, que luego se forma una vesícula, se llena de un líquido, esa vesícula se rompe y deja estas costras, estas cáscaras de un color característico, amarillo miel, algo amarronadas, que, como dato para tener en cuenta ahora con las próximas enfermedades, acá va a haber microorganismos. Si uno levanta estas costras, toma muestras de la base de la lesión, vamos a encontrar la presencia de los estreptos. Este es el impétigo. Otra enfermedad que puede aparecer, nos vamos a encontrar con cuadros de celulitis, en donde no es tanta la afección a nivel superficial, sino que hay un compromiso más de la dermis. Aparecen estas placas enrojecidas, con bordes totalmente indefinidos, en donde se genera un cuadro de aumento de la temperatura, similar en algunos aspectos a lo que se denomina erisipela. ¿Cuáles serían la diferencia? Bueno, la erisipela suele aparecer en la cara, también en las extremidades. Nos vamos a encontrar con que vemos una placa enrojecida con un borde sobrelevado. Esta placa es dolorosa, además la persona está acompañada de este cuadro con fiebre y hay adenopatía cervical o, según donde se encuentre, una adenopatía superficial, porque al igual que la celulitis es un cuadro más profundo, se afecta a la dermis y los ganglios cercanos. En esta erisipela, al igual que en la celulitis, no es
tan fácil encontrar el microorganismo. Se podrían hacer aspiraciones y punción y aspiración de los bordes de la lesión. Sin embargo, la recuperación del microorganismo es muy baja, justamente porque está en un proceso más diseminado, más a nivel linfático. Esto en cuanto a las infecciones de piel. Durante mucho tiempo, en la era preantibiótica, podríamos decir, era muy común que, como no se podía frenar la enfermedad, pasara en algunos casos, no siempre era autolimitada, y en algunos casos pasaba a dar abscesos, es decir, acumulaciones de pus, sea a nivel de las amígdalas, a nivel de la faringe, en la otitis, en casos de sinusitis. Estas son las que se denominaban, o se denominan, complicaciones supurativas. También en una época podía ser que después de un parto se produjera una sepsis puerperal, es decir, posterior al parto. Esto se podía deber a que durante el parto se ingrese al aparato genital femenino los estreptococos, sea de manos de la enfermera, sea del ginecólogo, o que directamente estuviera formando parte de la microbiota normal vaginal, y eso generara rápidamente un cuadro de pasaje a sangre, invadir el endometrio, pasaje a sangre con una alta tasa de mortalidad. Con la llegada de los antibióticos, esto es raro que ocurra en estos cuadros con estreptococos. Y para terminar, por lo menos estos cuadros que aparecen en forma primaria, en algunos casos particulares, que no es frecuente, nos vamos a encontrar con enfermedades severas, producidas por un tipo de estreptococo grupo A llamado invasivos o severos, justamente. Cuadros que no son comunes, cuadros que a veces están relacionados con que el microorganismo pudo haber adquirido alguna característica especial, la generación de alguna toxina particular a través de los fagos, que generen cuadros mucho más agresivos, con alta letalidad. Uno podría ser los cuadros de fascitis necrotizante. Si ustedes buscan en las noticias, van a encontrar cuadros de bacterias carnívoras o bacterias come carne. Bueno, este dato o esta denominación tan fantasiosa quizás tiene más que ver con una bacteria que es un estrepto grupo A que invade el tejido graso y el tejido muscular, que avanza la infección, que es muy difícil tratarla y que se va destruyendo el tejido gracias a toxinas mionecrotizantes, que no son características de las cepas de estrepto, pero que la pueden adquirir por algunos casos particulares. Estos cuadros son de alta mortalidad, al igual que cuadros como fiebres escarlatinas malignas, donde se pueden presentar con necrosis de faringe y paladar, otros con cuadros de hematomas en la piel y cuadros de hematuria, o directamente con delirio, convulsiones que lleve a la muerte. Y también habíamos nombrado, en algún momento, el síndrome del shock tóxico. Lo hablamos con Estáfilo y acá hablamos de un síndrome semejante al shock tóxico de estafilococo. Este sería el síndrome del shock tóxico estreptocóxico. La sintomatología es muy similar, hay hipotensión, shock, también descamación de la piel, lesiones en varios órganos. ¿Se acuerdan que era una afección en múltiples órganos? Y era producido por el serotipo A de la toxina eritrogénica. Bueno, alguna de las diferencias tiene que ver con la mayor mortalidad. Es más grave este síndrome del shock tóxico estreptocóxico que el estafilocóxico.
Y si lo vemos en este pequeño cuadrito, vamos a ver que en el original, en el síndrome del shock tóxico por el estáfilo, ¿dónde lo habíamos visto? Que el estáfilo se podía multiplicar donde encontraba un buen lugar. Habíamos visto el caso del tampón, o también en una herida. Mientras que en el cuadro del Streptopiógenes es el que se multiplica principalmente en la piel. Esta toxina del síndrome del shock tóxico estreptocóxico, en el del estáfilo, perdón, ingresa a la circulación, era la toxina. ¿Se acuerdan que el microorganismo quedaba desarrollado en el tampón o en la misma herida y lo que pasaba a la sangre era la toxina, mientras que no lo hacía la bacteria? Bueno, en el estreptocóxico la bacteria entra a la circulación y ahí es donde produce la toxina eritrogénica tipo, el serotipo A. Y por último, si bien hablamos de una erupción, fiebre y shock para los dos cuadros, pero fíjense, la mortalidad hablábamos de un 3% en la de estáfilo, hablamos de un 30% en la de estreptococo. Y para cerrar los cuadros, aunque parezca que vimos muchas, para cerrar estos cuadros clínicos que pueden ser causantes los estreptococos, vamos a hablar de ciertas secuelas, es decir, posteriores a una infección por estrepto, pueden aparecer algunas enfermedades y se les dice no supurativas, porque los cuadros no son con generación de pus. Y entre lo que vamos a encontrar, vamos a hablar de la glomerulonefritis, un cuadro de inflamación a nivel de los glomérulos, de los riñones, y va a ser posterior, algo así como 3 a 6 semanas después de una infección estreptocóxica. No todas las cepas son causantes, son nefritogénicas, pero en los casos que pueda existir, vamos a ver que hay una aparición súbita de la enfermedad, aparece proteinuria, es decir, proteínas en la orina, aparece hematuria, hematíes en la orina, con un importante dolor lumbar, un edema de cara y de piernas y con hipertensión, justamente generado por estas fallas a nivel renal, con falta de su función, incluso con cuadros de oliguria, es decir, con eliminación de menor volumen de orina. ¿Cuáles serían la causa? Bueno, ya habíamos dicho, ciertas de restos de la cápsula del peptidoglicano podían quedar en el organismo, y justamente la hipótesis que más fuerte aparece como causa de esta glomerulonefritis es el depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Los antígenos pertenecerían a estructuras, a restos de la bacteria, anticuerpos formados por el hospedador, que se deposita este complejo en las membranas basales de los capilares glomerulares. Un cuadro que en general revierte, pero lleva su tratamiento y su tiempo. Quizás parecería algo más frecuente los casos de fiebre reumática. La llamada fiebre reumática puede aparecer también un poco antes, hasta 2 semanas de la faringitis. Se considera más un trastorno inmune, es decir, anticuerpos que aparecen contra distintas estructuras de la bacteria, del estreptococo, también darían reacciones cruzadas y se unirían con estructuras, tejidos del propio organismo. Entre ellos, los más afectados suele ser el corazón. Vamos a encontrar con lesiones inflamatorias que suelen afectar las válvulas cardíacas, dando todo un crecimiento vegetativo en la válvula que suele ser irreversible. Puede afectar sistema nervioso y también
puede afectar las articulaciones, con dolores muy marcados en las articulaciones. Por lo tanto, estas enfermedades que revisten otra gravedad, la forma de evitarlos va a ser un diagnóstico oportuno de las infecciones estreptocóccicas y una rápida erradicación del microorganismo. Por eso, ante un niño, ante una aparición de una faringitis, lo primero que se trata es de identificar al patógeno y asegurarnos de que sea o no una faringitis estreptocóccica. Tratarla si es estreptocóccica por esto que recién decía. Bueno, llegó el momento de ir al laboratorio, de ver cómo podemos hacer ese diagnóstico. Y como se imaginarán, tiene que ver con la toma de muestra. La toma de muestra, bueno, lo van a charlar un poco más, lástima que no lo podamos hacer, pero seguramente va a formar parte de alguna de las muestras que van a tomar ustedes cuando podamos volver y completar esta parte, por lo menos la parte práctica de la materia. Esta es la muestra que normalmente toman ustedes como alumnos y que deberán tomar en una solicitud de hisopado faríngeo y tiene que ver con una boca bien abierta, una faringe que quede bien expuesta y ir hisopando todas las regiones como las amígdalas, la pared posterior de la faringe, perdón, y todos los lugares donde podamos ver enrijecimiento o exudado. Normalmente es ese, a nivel de la faringe, el hisopado faríngeo a la muestra. Podría ser a través de la nariz y hacer una llegada hasta la faringe, pero debería ser en algún caso muy particular. Ya si hay lesiones en piel o si está en sangre o líquido cefalorraquídeo, bueno, serán momentos de obtener esas muestras. La coloración de Gram, si hablamos del hisopado faríngeo, no nos va a ser de gran ayuda. Por supuesto, si es una muestra de sangre, ¿no? Pero si nos concentramos en la muestra de hisopado faríngeo, la coloración de Gram no nos va a aportar nada, porque normalmente aquí hay cocos Gram positivos. No será el Streptococcus pyogenes, pero como microbiota normal van a estar los viridans, vamos a tener cocos positivos que realmente no nos van a decir nada si es que lo veo en el Gram. Salvo, y también se hace el paréntesis en la guía de trabajos prácticos para el hallazgo de un cuadro de angina de Vincent. La angina de Vincent es un cuadro ulceroso y necrótico de las encías y es causado por dos microorganismos que difícilmente crezcan porque no son anaerobios, otros no van a crecer en el medio y que los vamos a perder si no los vemos acá. Entonces el gran hallazgo será observarlo en la coloración de Gram. Pero no aporta demasiado al diagnóstico del estrepto. Sí podrá ser la posibilidad de hacer una detección de antígenos, es decir, tener equipos especiales donde los anticuerpos están absorbidos a partículas de látex o a la célula del Staphylococcus aureus, la coaglutinación, justamente aquella proteína A que servía para que el estáfilo se defendiera. Bueno, acá lo vamos a usar como soporte de los anticuerpos y teniendo los anticuerpos vamos a ver si detectamos los antígenos. Eso es la detección directa de antígenos. Recurriremos, si no tenemos esto, o para de alguna manera confirmar los resultados de la detección directa al cultivo, lo vamos a hacer en un agar sangre, ya habíamos hablado de la microaerofilia que era necesaria, y la identificación se va a basar en 2 o 3 parámetros fundamentales. Tendremos que ver la beta-hemólisis de la misma manera que la mirábamos en la foto, a trasluz y ver esa clara beta-hemólisis alrededor de las cróneas, la catalasa negativa, esta susceptibilidad a la bacitracina y la posibilidad de hidrolizar el PIR,
que les había hecho, que el test se llama PIRT-AENT, también porque lo da los enterococos, y la sustancia es la pirrolidonil alfa-naftilamina, consiste en un disco insertado, bebido en esta sustancia, se pone en una pequeña solución con el microorganismo, y allí la aparición de ese color rojo nos va a dar la posibilidad y la positividad del positivo. También puede haber alguna detección de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos podríamos buscar? Bueno, uno de los que más se buscan son los anticuerpos anti-streptolicina O y también los anticuerpos anti la DNasa B. Estos dos, vamos a ver título elevado en las infecciones, y también van a ser de gran importancia para el diagnóstico de las enfermedades post-estreptocóxicas, porque no siempre vamos a poder, después de 6 semanas de la faringitis, hacer un cultivo y poder recuperar el microorganismo. Entonces, muchas veces esta detección de anticuerpos termina siendo el mecanismo, el método para el diagnóstico, junto con otros cuadros clínicos, para una enfermedad post-estreptocóxica. Nos quedaría contar algo del tratamiento, en donde hasta el momento no se han encontrado cepas resistentes a la penicilina, por lo cual es el tratamiento de elección. A veces podría haber algún cuadro de falla en el tratamiento, pero no se debe tanto al estreptococo, sino que tiene más que ver con alguna bacteria que esté en la región faríngea, que tenga beta-lactamasas y esté inactivando la penicilina, pero no en el caso particular del estrepto, que haya algún tipo de resistencia. Y volvemos a insistir, el tratamiento será muy importante entonces en los cuadros de faringitis o incluso los de piel, primero porque va a evitar aquellas complicaciones supuradas, esa formación de abscesos que habíamos hablado que sucedían antes de la utilización de los antibióticos, porque fundamentalmente previene los procesos post-estreptocóxicos, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Sin duda va a acelerar la mejoría clínica del paciente y también va a limitar la cadena epidemiológica. Cuanto menos tiempo esté y pueda ser tratado, va a facilitarse que no haya contagios. Bueno, y esto es para completar un poco la información, para que no quede dando vueltas, pero antes nombramos que la coloración de Gram en una faringitis tiene poco valor, salvo en la detección, el hallazgo de una angina de Vincent. Bueno, así se presenta una angina de Vincent, donde vemos una infección con algunas úlceras, con necrosis del tejido, de las encías, causadas por algún tipo de espiroquetas, muchas veces son borrelias, otras veces pueden ser treponemas, y bacterias anaerobias. Por eso les decía que o las vemos acá, o si no hay una sospecha no vamos a hacer un cultivo para anaerobiosis. Bacteroides o Fusobacterium, por eso se llama asociación fuso-espiralar, porque, bueno, Fusobacterium tienen esa forma fusiforme, y las borrelias o el treponema son de forma espiralada. También suele haber fiebre, adenopatías, mal aliento, amigdalitis unicelular, y así los vemos. Así se ve el Fusobacterium, y así se ven enrolladitos los espirilos. Continuamos rápidamente y nos vamos a encontrar con el otro estrepto que queríamos ver, que es el Streptococcus agalactiae o Streptococcus grupo B. En cuanto a las características, vamos a ver que son muy similares. Vamos a ver que también son cocos gram positivos, que están agrupados en cadenas cortas, también son beta hemolíticos. Las colonias son blanco-grisáceas, 3 a 4 milímetros, quizás un poquito más grandes que las que vimos del estrepto grupo A,
catalasa y oxidasa también negativos. Nos encontramos con una estructura antigénica que su carbohidrato específico de pared es la rhamnosa glucosamina, a diferencia del que tenía el estrepto grupo A. Cápsula, tiene antígenos capsulares que los divide en 10 serotipos distintos, y determinantes de patogenicidad, capacidad como los ácidos lipoteicoicos para la adherencia, la cápsula que en este caso es de ácido siálico, que también va a evitar la opsonización y la fagocitosis, la presencia de hialuronidasa para la diseminación, una beta-hemolicina que tiene actividad citotóxica sobre los hematíes y otras células del cuerpo, y también proteínas de superficie que le van a permitir adherirse a la fibronectina y el fibrinógeno, por ejemplo, y tomamos como detalle la alta concentración en el líquido amniótico de fibronectina. ¿Por qué esto? Porque va a ser muy importante en los cuadros de las mujeres embarazadas. El estrepto grupo B o Agalactiae coloniza el tracto gastrointestinal. Del tracto gastrointestinal puede pasar al tracto genital, y este cuadro, esta colonización en la mujer embarazada puede ser muy riesgosa. En Argentina se considera que entre el 5 y el 20% de las mujeres contienen Streptogalactiae en su microbiota genital, vaginal y o gastrointestinal. Las enfermedades causadas por el estrepto grupo B a nivel del recién nacido: neumonías, sepsis y meningitis, cuadros de alta gravedad y alta mortalidad que llegan hasta un 10% en cuanto a el porcentaje de mortalidad, y hasta un 70% el porcentaje de transmisión. O sea que es muy factible que si lo tiene lo transmita, no es que existen posibilidades iguales de que ocurra o no. Y esa mamá que está colonizada en su vagina le va a pasar al recién nacido SGB por distintos mecanismos. Quizás el más frecuente sea este, o sea, la invasión durante el pasaje a través del canal de parto. Cuando pasa, entra en contacto y ahí adquiere el microorganismo, el bebé recién nacido. También podría ser que invada la cavidad amniótica durante el trabajo de parto, o una especie de infección intrauterina ascendente, también poco antes del parto. Como vemos, es clave el momento del parto y por tal razón tendrá que ver el tratamiento. Otras enfermedades causadas por el estrepto grupo B tienen que ver en los adultos. En la madre puede dar infecciones urinarias, infección del corion, del amnios, puede llevar a un aborto y a una sepsis puerperal, y también puede haber infecciones no relacionadas con el puerperio. Infecciones urinarias en varones prostáticos puede ser agente causal, lesiones gangrenosas y supuradas en diabéticos, y algunos de estos cuadros, artritis, endocarditis, meningitis, neumonías, en pacientes, por supuesto, que puedan tener alguna enfermedad de base: diabetes, cirrosis, neoplasias o HIV. Por lo tanto, el diagnóstico de laboratorio, si nos centramos en la mujer embarazada, tiene que ver con obtener muestras en esa mujer embarazada en forma obligatoria, o sea que forma parte del control prenatal, un hisopado de la mucosa vaginal y anorrectal entre la semana 35 y 37 de gestación. No sirve hacerlo antes y tratarla y eliminarlo, porque es posible que se vuelva a recolonizar. Por lo tanto, en este momento será justo muy cercano al parto y ahí provendrá el tratamiento. Si ya el neonato nace con el cuadro de infección, bueno, habrá que obtener sangre o líquido cefalorraquídeo para los dos cuadros más severos que pueden aparecer.
La coloración de Gram aquí puede dar algún aporte, la presencia de cocos Gram positivos, también el cultivo va a ser en agar sangre, la identificación ahora se va a basar en esta bacitracina que antes era sensible, ahora en el grupo B es resistente, la producción de un factor llamado CAMP, ahora nos vamos a detener un poco más, o directamente también la detección de los antígenos de grupo B luego de que la colonia fue aislada. El tratamiento también va a ser con penicilina en la mujer embarazada y en el neonato, y específicamente en la mujer embarazada colonizada, lo que se le va a administrar es la penicilina o ampicilina durante el parto. Se ha visto que lo más eficaz es el tratamiento durante el parto, es decir, comenzar unas horas antes del parto y administrar en forma intravenosa el antibiótico. Quedamos con esto, con la sigla CAMP, que tiene que ver con los integrantes, que tienen que ver con Christie, Atkins, Munch y Peterson, y vamos a encontrarnos que los estreptococos del grupo B pueden interactuar con la hemolicina del estafilococo y dar una especie de sinergia aumentando la hemólisis que aparezca en un agar sangre. Básicamente, ¿cómo es esta prueba del CAMP? Bien, la mostramos para que nos quede más claro. Tratamos de ver en primer momento haciendo la estría del estáfilo y perpendicularmente la estría del estreptococo que queremos probar si es grupo B. Al cabo de unas horas de la incubación, 24 a 48 horas, nos vamos a encontrar con una hemólisis propia del estáfilo, la hemólisis propia del estrepto, y acá, a la manera de una punta de flecha, sumamente aumentada esa hemólisis. Aquí lo vemos claramente, el de estáfilo, el de estrepto grupo B positivo con esta forma de punta de flecha, otro estrepto que ha sido hemolítico que no es grupo B. Bien, con esto entonces vamos a ir terminando, no sin antes recordarles que es una prueba relativamente sensible, 98% de los estreptos grupo B dan positiva la prueba, sin embargo es poco específica, ya que algunas cepas de otros estreptococos la pueden dar e incluso otros microorganismos, con lo cual hay que tener los cuidados necesarios y las precauciones. El esquemita para ir aclarando un poco las diferencias, importante en el piógenes, que es sensible a bacitracina, nos va a dar el PIR positivo, ese disquito que se pone rojo, y esta reacción del CAM va a dar negativa. A Galactiae va a dar la bacitracina resistente, el PIR lo va a dar negativo, y la reacción del CAM va a ser positiva, y nos vamos a encontrar con los grupos de estreptococos C y G, que también son resistentes, que dan negativo al PIR, que dan negativa la reacción del CAM, y que normalmente la detección de estos grupos, generalmente para diferenciar cuadros de faringitis, se hace a través de serología, la determinación con la presencia de antígenos. Bien, esto entonces es lo que queríamos ver de este grupo de estreptococos. Seguiremos en la próxima clase que les mandaré. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Si no, ya tendremos el momento para compartirlo. Y en la próxima vamos a ver el Streptococcus pneumoniae, que es sumamente importante. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo envío.